El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El jueves 30 de mayo se realizó en Plaza Mayor el evento Enfoco Medellín 2013, que reunió expertos en el área audiovisual del país que pretenden proyectar y moldear los retos del sector en Colombia, con el fin de potenciar y consolidar a los profesionales y empresas de este gremio. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia se pregunta por este sector en momentos en que se trazan políticas públicas que buscan estimular y proyectar el sector audiovisual en la región, en los que se desarrollan proyectos tanto públicos como privados que definirán el futuro cercano del medio y donde una comunidad inquieta comienza a ser más crítica. Esto es Saberte Ver. Para comenzar a analizar este tema, nuestro editorialista invitado es el docente Carlos Mario Pineda, quien nos explica de manera clara la estructura actual de la industria audiovisual en Antioquia. La industria audiovisual habría que dividirla en esos tres campos básicos. Primero el cine antioqueño pues siempre ha tenido muchas dificultades, Víctor Gaviria es un ejemplo de ello. Y creo que la ley del cine del 2003, si bien ha dinamizado, lo que ha demostrado es que todavía falta muchísima formación. O sea, que no es solamente tener el deseo, sino entender la lógica de la cadena de producción, que hay que hacer preproducción, que hay que saber filmar, que debería haber cuadros técnicos para hacer la filmación y que hay que hacer buena postproducción, que incluye además promoción para la exhibición. Entonces no entendemos muy bien eso y mucha gente piensa que una película es un asunto de yo soy muy creativo, tengo una muy buena idea. En televisión creo que estamos un poquito mejor porque al menos los dos canales públicos están apostándole a cambios y me sorprende que haya la posibilidad de ver a la gente narrándose desde las regiones, de ver a la gente en la ciudad, de que se le esté dando la posibilidad a muchos públicos de hablar desde lugares distintos, por darle la voz a la gente del común, en la ciudad, por invitar a colectivos diversos, a mujeres, a desplazados, a gente del área musical en varios niveles y que ellos se cuenten a su manera. Entonces en el cinematográfico el problema que tenemos es que como no ha habido una continuidad fuerte, Víctor Gaviria es el ejemplo de hacer una película cada 6, cada 7 años, eso no permite que se tenga un aprendizaje continuo y que sirva para todos. Y un bache fuerte es que es el más costoso que se puede encontrar y que detrás está el monopolio de Hollywood que no permite que haya una salida fácil. Creo que la pobreza está desde la academia misma, o sea, en donde la academia no le pedimos que se salgan de esos relatos y no mostramos otros ejemplos, particularmente, no hablando de Antioquia sino de Colombia, ya tenemos por ejemplo Porfirio o tenemos El vuelco del cangrejo o Los viajes del viento o La sombra del caminante, que son relatos hechos desde otro lugar y en esa medida, mientras los estudiantes puedan ver que la forma de narrar de la televisión comercial y del cine comercial norteamericano no son la única vía, podría mejorarse el relato de ficción. La Ley del Cine de 2003 propone, en armonía con las medidas, principios, propósitos y conceptos previstos en la Ley 397 de 1997, mediante la presente ley se procura afianzar el objetivo de propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo de cinematografía nacional y, en general, promover la actividad cinematográfica en Colombia.
El proceso de innovación de la industria audiovisual en Medellín está en crecimiento. La proyección de este sector debe partir desde la academia, pasando por empresas independientes hasta llegar a los grandes canales. La participación debe ser un asunto de todos. Esto es lo que piensan Giancamilo Vergara y Daniel Preciado. Hay un proceso y es que estamos tratando de hacer cosas nuevas pero con pensamiento antiguo. Entonces eso nos pone como en un escenario en el cual no estamos leyendo la situación real de lo que sucede en el panorama. Si cada vez estamos teniendo menos torta participativa, o sea, menor consumo de las personas en una televisión tradicional, obviamente vamos a tener menos inversión. En ese sentido, los presupuestos que se destinan para el ejercicio de este tipo de piezas audiovisuales, sea un argumental, sea un documental, sea lo que sea que haya detrás, debe ser consecuente con lo que está sucediendo. Y yo creo que ahí es donde de pronto nos seguimos equivocando porque nos tratamos de meter en un gran ejercicio y de pronto no nos equivocamos rápido y barato, que sería como el gran ejercicio que tenemos que hacer porque la televisión pública y la televisión local son escenarios para equivocarse rápido y para equivocarse barato, que de alguna forma son las iniciativas de los procesos de innovación. Y en ese sentido leer de que si eso fue contundente, pues entonces me conecto de una mejor manera y hago una producción muchísimo más grande. Ahí en ese escenario es donde yo veo que de pronto estamos tratando de hacer algo con muy gran presupuesto, pero sin ni siquiera saber si va a tener éxito, sin haber testeado las audiencias y sin entender si la audiencia realmente eso sí es lo que quiere. Bueno, yo creería que hay una adolescencia en estos momentos en las facultades de comunicación de hablar de narradores transmedia. Eso es un objetivo bastante importante porque yo ahorita no puedo preparar gente para que ejerzan radio en televisión como tradicionalmente salimos preparados algunos de las academias. Y en ese sentido tenemos que entender que hay un medio que colonizó completamente todo el escenario del consumo, por lo menos de entretenimiento o de medios, y es Internet. Pero Internet a veces se entiende solamente como meterme a un computador y no se entiende como que es mi dispositivo portable, es mi tableta, es incluso mi televisor, porque me exige mi televisor ya en estos momentos de estar conectado netamente a Internet para poder ejercer un proceso que viene emergiendo bastante importante, que es el social TV. Quizá en estos momentos los canales de televisión están siendo muy incipientes o poco conectados con esa lógica en la cual se debe estar monitoreando no solo el ejercicio de la producción audiovisual, sino el feedback que la gente tiene a través de los otros medios. Creo que el panorama es bastante promisorio, especialmente porque hay muchas iniciativas desde los jóvenes que nos permiten explorar más a fondo unos nuevos modelos de producción. Hemos visto que los modelos tradicionales funcionan y por eso están establecidos, sin embargo, claramente para lograr innovación en el sector audiovisual es importante darle cabida a estas propuestas de jóvenes que ya no solo se basan en un contenido audiovisual que se extiende a los medios tradicionales, sino que retoma elementos del medio digital, incluso de propuestas comunitarias, de propuestas de compartir conocimiento, de empoderamiento comunitario, que nos permiten pues obviamente generar industria también, pero una industria desde una óptica más social, desde una cercanía hacia el contenido y hacia las personas, desde una mirada más local, no tanto como una simple importación de modelos extranjeros, sino como una propuesta que nace desde las necesidades de la sociedad y del sector, ¿no? Las películas colombianas muchas no tienen la cabida que deberían tener en las pantallas comerciales, en los canales locales pues muchas veces estas producciones tampoco están en las parrillas de programación, sin embargo ya los canales están expandiéndose también y es ahí donde la innovación y donde la misma propuesta de unos nuevos modelos o de unos modelos alternativos de distribución le abren paso a estas propuestas. Ahora ya la preocupación real es por el contenido, ¿no? Ya tenemos los medios, las facilidades de producción nos permiten hacer una película incluso con tu dispositivo móvil, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a poner ahí? Y creo que en ese sentido la academia está muy preocupada por eso, por una formación real de un criterio para la creación de contenidos. Un contenido que esté relacionado con la gente, que nos lleve a hacer acciones reales, que no solo sea como un simple divertimento, sino que realmente tenga un compromiso con procesos de transformación social. Pues creo que la iniciativa, por ejemplo, que tiene el canal con esta nueva serie de ficción ya es algo bien interesante y
que marca al menos una transformación ideológica de qué tipo de contenidos podemos producir, porque estábamos un poco sesgados a la idea de qué tipo de televisión se produce en Medellín. ¿Sí? Ya con la posibilidad de abrirle la puerta a contenidos de ficción, creo que muchos otros productores van a estar interesados al menos en incurrir en la parrilla, pues, y proponer ideas que se puedan producir desde los canales, pues, las programadoras, y desde las productoras locales también. En Enfoco Medellín escuchamos el análisis de los académicos para entender las visiones de los gestores de políticas, conocer los proyectos en curso tanto públicos como privados, vislumbrar hacia dónde se dirigen los mercados globales y locales y escuchar a la comunidad audiovisual de nuestra región con sus inquietudes, proyectos y casos de éxito. Escuchemos. Desde Canal U ha existido siempre el espacio para poder abrirle a casas productoras y productores independientes que tienen sus trabajos y que quieran emitirlos. Comprar el contenido como tal es muy complejo, sobre todo para nosotros, que en primer lugar nosotros no podemos comercializar y en segundo lugar no recibimos ayuda de Fontivic para poder obviamente hacer inversiones en contenidos. Casi que el esfuerzo que se hacen a través de los canales universitarios, que hacemos parte dentro del gran paquete de canales sin ánimo de lucro que existen en el país, que somos en total 45, la adquisición de nuevos contenidos se hace muy complejo porque no existe una ayuda como tal y una política que nos permita obviamente incentivar a otro tipo de mercados que no sea el nuestro. Entonces la actividad nuestra se vuelve quijotesca porque casi que tenemos que buscar es sobrevivir al medio como tal en vez de ayudarle a otros más. Creería yo que en el país requerimos de ese tipo de políticas, sobre todo de los entes de control, los organismos de control, en este caso el Ministerio de Telecomunicaciones y también la Autoridad Nacional de Televisión. Los canales de televisión, independiente de cuál sea, obviamente su objeto o su core business, tiene que abrirle las puertas a este tipo de casas productoras y a los contenidos que se están haciendo en los barrios, en las mismas universidades, en las entidades. Para eso son los canales de emisión. Si nosotros tenemos las puertas para poder que la gente lo vea, otras personas lo están produciendo, no veo ningún inconveniente a que nosotros lo hagamos. El papel de UNE como empresa de telecomunicaciones es darle acceso a los televidentes a una cantidad casi infinita de contenido. Entonces eso le da a UNE una perspectiva un poquito distinta de la de quien produce los contenidos. El papel del productor de contenidos evidentemente radica en la creatividad y eso creo que en Antioquia está muy acentuado. Hay una gran cantidad de producciones interesantes, hay una ansia, un deseo muy grande de muchas personas por construir nuevos contenidos. Nosotros hemos tenido en nuestros sistemas de distribución, hemos tenido cine nacional, hemos tenido cine antioqueño, se mueve bien, es un cine que es, digamos, aceptado por una cantidad limitada de televidentes, pero no es comparable y esto, pues, tengo que ser muy frío en este análisis, no es comparable con la aceptación que tiene el contenido internacional. Todo el tiempo pensamos en qué tan chévere hacer cierto tipo de contenido, qué tan importante es para la comunidad, pero no nos sentamos a ver quién lo va a ver y en consecuencia quién va a invertir en esas producciones. Creo que es necesario una educación en negocios para la gente de la producción audiovisual. Bajo el cielo antioqueño, película grabada en 1925 y dirigida por Arturo Acevedo, fue una de las primeras películas grabadas en el país, rodada completamente en el departamento de Antioquia con el fin de resaltar los paisajes y el folclore de la región. Financiada en su totalidad por el magnate Gonzalo Mejía, quien era el mayor inversionista de la época en este tipo de proyectos. En Yo Tengo el Control, algunos jóvenes de la ciudad nos cuentan sobre sus iniciativas y cómo sus proyectos piden mayores espacios en el sector audiovisual de la ciudad. Conozcamos su experiencia.
Se han venido presentando muchos proyectos a través de entes gubernamentales, mediante la educación o la parte académica, como fondos de emprendimiento, el CEDESO, todo esto apostándole a la ciudad de Medellín como una ciudad pionera a nivel latinoamericano y mundial del cine y la televisión para 2018, que más o menos tiene como presupuestado para ese tiempo ser una de las ciudades más grandes pues, en el área audiovisual en Colombia. Queremos algún día, pues, con la financiación o demás apoyo, algún día incursionar en el cine, que de una u otra forma es una industria que apenas están haciendo aquí en Medellín, pero creo que está tomando mucha fuerza y nos estamos preparando para el momento que llegue esta gran revolución. Como sé que seguiré, suspicaz volveré, en esta tierra de talentos violentos estaré, peleé ante usted, ¿cómo fue? No lo sé, el destino desafié, puse fe y me paré. Los canales regionales como tal no nos han dado con mucha cabida, pero a través de convenios institucionales o académicos entre universidades hemos tenido la oportunidad de presentar programas como Campus Universitario, que existió en antiguas épocas en Canal Universitario, donde se hacía reportería, se hacía todo el trabajo técnico pues, detrás de las cámaras, y eso nos propuso a nosotros como una nueva ventana para nosotros hacer prácticas y más que todo a futuro crear como una clase de experiencia que nos propende hoy como profesionales, como una clase de laboratorio. Yo creo que en Medellín hay una industria audiovisual que está creciendo, pero yo hablaría pues de que realmente hay como una gran variedad de sectores de lo audiovisual que todavía no son muy reconocidos, ¿cierto? Parece que cuando se habla de lo audiovisual solo se hace referencia a los que están produciendo contenidos de entretenimiento o a los que están haciendo algún formato, producto audiovisual que tiene como más la finalidad de vender o tener éxito en la televisión que más allá pues como de otras razones, ¿cierto? Yo hablo más de un sector en el que yo trabajo y en el que está mi organización, que es el sector audiovisual comunitario. No es solo Ciudad Comuna, en este momento en la ciudad hay más de 10 productoras o centros de producción audiovisual que se están dedicando a la realización de contenidos que tienen que ver mucho con la realidad de las comunidades, las problemáticas sociales, los procesos que se vienen desarrollando muy interesantes en muchas comunas de Medellín. Moldes, paredes, telas eran mi lienzo, pero solo hasta que tenía 5 años pude conocer el maravilloso elemento que cambiaría mi vida. Lo que creo que es débil acá en la ciudad es como las historias, los contenidos, las propuestas, los temas. Y de pronto creo que el audiovisual como industria se está perdiendo de una gran riqueza que hay en procesos audiovisuales que no somos tan grandes, pero que sí tenemos digamos un gran potencial, es sobre todo en las propuestas para contar historias, en cómo mirar la ciudad de otra manera. Pues por ejemplo de Ciudad Comuna nunca se ha emitido un documental de los que hemos realizado, pese a que han sido documentales que tienen una gran aceptación, no solo por su contenido, sino porque están realmente bien realizados, con estándares de calidad, en los tiempos que incluso requieren los cortes, los canales locales. Uno de los proyectos más importantes de Ciudad Comuna es la Escuela de Comunicación Comunitaria. Este proceso empezó hace 4 años y tiene la finalidad de darle herramientas a jóvenes del territorio para que se acerquen pues, a la producción audiovisual, a la fotografía, a la radio, al periodismo, sin dejar de lado lo que es más importante para nosotros, que es el sentido social. Recuerda que este espacio es tuyo. Si tienes alguna opinión o sugerencia, escríbenos a defensor@teleantioquia.com.co o ingresa a la página de Teleantioquia y busca el enlace de Saberte Ver. La industria audiovisual en Antioquia se dinamiza cada día más. Sin embargo, el camino que falta por recorrer y las garantías para realizar proyectos de este carácter todavía no es la mejor. De esto conversamos con el director de cine Víctor Gaviria. Escuchemos.
La industria audiovisual en Antioquia, en Medellín, es una paradoja inmensa porque Medellín es una ciudad, digámoslo, con mucha dinámica cultural, pero en la parte audiovisual no despegamos. No sé cuáles son las razones, pero la verdad es que comparado, digámoslo, con lo que se produce en Bogotá, en Cali, en Barranquilla mismo, nosotros estamos rezagados. Digamos, en los últimos años se ha rodado muy pocos largometrajes en Medellín, pues filmados por la gente de acá. A veces vienen de pronto producciones extranjeras, de vez en cuando, pero digámoslo, este año se está rodando una película de un director colombiano en Medellín, de Carlos César Arbeláez, el director de Los Colores de la Montaña, y es como la única producción propiamente antioqueña, pues, de gente de Medellín. Víctor Gaviria es el director de cine antioqueño más representativo. Sus películas Rodrigo de No Futuro, La Vendedora de Rosas y Sumas y Restas, reconocidas y premiadas internacionalmente, fueron en su totalidad rodadas en la ciudad de Medellín y con la característica de contar con actores naturales. En la actualidad, está próxima a grabar un film contratando solo empresas de la industria audiovisual paisa. La verdad que el problema no es de fácil solución. O sea, desde la academia mismo, o sea, falta formación, digámoslo, de guionistas, formación de cineastas mismos, de directores, de productores también es inmensa, digámoslo, la ausencia de productores. Se crean empresas, pero que quieren de pronto llevar adelante proyectos, pero de pronto hay inversionistas en las empresas, pero no hay productores de verdad, productores, digámoslo, de cine. O sea que son varias etapas, o sea, desde aprender a hacer cine, que todavía nos falta, hacer empresas, hacer grupos, de hacer como un acuerdo tácito de solidaridad de estas empresas. Lo importante es conocernos, volvernos amigos, adquirir unos pequeños compromisos entre nosotros, de tal manera que a nadie le quede tan fácil desconocer completamente estos esfuerzos e irse para Bogotá. La próxima película que nosotros hagamos, cierto, que la vamos a rodar en el año 2014, tengo, digámoslo, un compromiso con las empresas de Medellín, con las empresas antioqueñas, que son casi siempre de amigos nuestros, con quienes hemos compartido toda una trayectoria, hemos cumplido aventuras y hemos hecho películas juntos, y que creo que hay una mínima, digamos, solidaridad que debemos mantener en el sector. La televisión local y regional continúa buscando otras propuestas que logren cautivar nuevos públicos. La deuda que se tiene con el público antioqueño va encaminada básicamente a la ficción. Conozcamos de cerca las iniciativas de nuestros canales. ¿Por qué resulta complejo hacer cine y hacer dramatizados en Medellín, por ejemplo? Primero, porque es costoso. Segundo, porque aunque tenemos profesionales muy excepcionales en ciertas áreas, no tenemos en su conjunto toda una industria y profesionales desarrollados para esos fines particulares. Aquí no son muchos las personas que saben de dirección artística o de sonido. Tenemos gente, pero todavía no con la suficiente capacidad para que nos enfrentemos a productos masivos de esa categoría. Pero yo creo que estamos haciendo unos primeros ejercicios, lo que está proponiendo Teleantioquia, que me parece muy interesante. De hecho, también cuando llegué yo a la gerencia de Telemedellín, llegué con esa idea de que tenemos que promover dramatizados, porque promover dramatizados es justamente promover industria, es promover una serie de profesionales de todo orden, desde equipos hasta servicios que nos van a permitir desarrollarnos. Entonces, yo creo que estamos tímidamente haciéndolo, pero ya tenemos que dar el paso completo. Y lo tenemos que dar porque vemos que cada vez más los canales privados, internacionales y nacionales, están cooptando toda esa audiencia que tenemos, y justamente es a través de este tipo de productos. Una de las cosas que más me impacta de lo que hago hoy es ver la cantidad de gente que llega justamente diciéndonos: yo quiero estar aquí, yo quiero trabajar acá, porque el mercado es muy pequeño. Entonces yo creo que tenemos que entrar en un proceso de especialización, de promoción desde los actores audiovisuales que existen hoy en la ciudad, para que ampliemos el espectro. El
Canal hoy quiere que toda la comunidad regional se involucre en la producción de los contenidos de cierta manera, y para eso estamos haciendo varias estrategias, como entregando producciones, convocando a documentalistas, escuchando historias que suceden en la región y a quienes quieren contarla desde allá. Y en términos del dramatizado, que es un nuevo proyecto al que le estamos apostando con mucha energía y con mucho entusiasmo, la cual está pues enorgulleciendo mucho al canal. Es necesario crear espacios en donde todos los estamentos audiovisuales involucrados se permitan un diálogo que haga claridad, responda inquietudes, coordine esfuerzos y sintonice las diferentes capacidades y acciones en desarrollo. La industria audiovisual debe continuar en la búsqueda de escenarios para la presentación de procesos y proyectos nacientes y así estimular la generación y el fortalecimiento de redes productivas que además permitan dar a conocer las ideas de un sector que debe trascender las pantallas. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.